Comenzamos a predicar la palabra del Señor en este día precioso, un día para adorarlo y glorificarlo, un día de tranquilidad espiritual, de paz, porque Cristo está en nuestras vidas. La semana pasada comenzamos a predicar sobre el discipulado y el título que predicamos fue La Gran Comisión, el llamado de Dios a ser y a ser discípulo. Ese fue el título. Partimos de Mateo 28, 16 al 20, donde Jesús, después de resucitar, convoca a sus discípulos para que se reúnan con él en Galilea, en un monte, y allí Jesús le da la gran comisión. Eso es como se llama ese pasaje, el pasaje de Mateo 28, sobre todo del 18 hasta el 20. Y nosotros definimos un discípulo, escuche bien, como un estudiante que se une a un maestro, porque eso es lo que la Biblia enseña del discipulado. En la cultura bíblica ese es el discipulado. Y ese alumno viaja con el maestro, se va con el maestro en una relación de enseñanza y de aprendizaje. Ahora, lo que hace que el discipulado en la cultura bíblica sea único y sea especial es que la meta del discípulo está aprendiendo, pero su meta no es solo aprender, sino, escuche bien, absorber del maestro, además de las enseñanzas que le está dando, su estilo de vida, entiéndase su carácter. Dicho en palabras sencillas, el discipulado es transferencia de carácter, si lo vamos a ver así. Así que vamos a continuar hablando del discipulado porque es de suma importancia. Es tan importante que en la Biblia, y lo dijimos también en nuestro mensaje anterior, usted puede verlo antes de este, dijimos que la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo aparece 3 veces, una de ellas le voy a leer ahora, que no leí la semana pasada, en Isaías 8:16, que dice, escuche bien, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es en el Antiguo Testamento, Isaías 8:16, aparece la palabra discípulo 2 veces más en el Antiguo Testamento. Y vale decir que en el idioma hebreo que se escribe el Antiguo Testamento que hoy tenemos, la palabra discípulo lo que significa es, o esa palabra que se usa en hebreo, describe, escuche bien, a alguien que ha sido instruido para adquirir una disciplina de vida. ¿Ve usted cómo el discipulado es transferencia de carácter, transferencia de vida? En el Antiguo Testamento la palabra que se usa significa una persona que ha sido instruido para adquirir una disciplina de vida. Yo sé algo, yo estoy ejerciendo algo y entonces viene un discípulo, yo lo tomo y ese discípulo va a adquirir una transferencia de la disciplina que yo estoy ejerciendo. Eso es discipulado. Hay una palabra también en el Antiguo Testamento que se usa para discípulo y tiene un significado doble, que es enseñar y aprender. Y la idea de este significado doble es que, escuche bien, nadie puede ser discípulo si no hay quien le enseñe. Ahí está establecido un principio. ¿Cuál principio? El principio de que nadie puede discipularse a sí mismo. En nuestra cultura latina, en nuestra cultura hispana, se oye mucho, yo soy autodidacta, yo aprendo las cosas solos. Fíjense que eso es incorrecto, nadie aprende las cosas solo. Lo que usted sabe, lo oyó de alguien, lo escuchó de alguien, lo leyó de alguien, lo vio de alguien. Entonces no es que usted lo está aprendiendo solo, nadie aprende solo. Dios nos creó para que nosotros vivamos en comunidad y para que haya, escuche bien, transferencia de vida entre nosotros, o sea, discipulado. Ahora, esa palabra discípulo en el Antiguo Testamento, que significa significado doble, aprender, enseñar, que implica que nadie puede aprender solo, nadie puede hacerse discípulo solo, pero tiene otro significado. Implica también que nadie puede discipular si no tiene a quien enseñar.
Así que el discipulado implica una reciprocidad, una retroalimentación y se da, escuche ahora, en medio de una relación de comunión, en este caso comunión con el Espíritu Santo. Ya dije que aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo 3, y entonces hoy continuamos hablando del discipulado porque hay dos preguntas que han quedado en el aire. Dos preguntas que algunos se hacen. Una es, ¿por qué necesito ser discipulado? Usted me preguntará, ¿de dónde usted saca esa pregunta? Esa pregunta es de lo que los mismos miembros, los mismos cristianos, los mismos hermanos, cuando vienen a consejería bíblica, cuando se le habla del discipulado, entonces hacen ese tipo de preguntas. ¿Por qué necesito ser discipulado? La verdadera pregunta no es por qué. Cuando alguien dice o pregunta ¿por qué necesito ser discipulado?, lo que en verdad está diciendo es, a mí no me gustaría invertir mi tiempo en el discipulado. No me gustaría invertir mi tiempo en eso. Pero hay otra pregunta que también surge porque la he escuchado. Y ¿es el discipulado continuo o son solamente unas clases? Yo recuerdo a alguien que comenzó un discipulado en esta misma iglesia y no había pasado ni siquiera 3 reuniones y la persona me preguntó, ¿cuándo terminamos este discipulado? Una pregunta que es válida, basada en nuestra necesidad de entendimiento de lo que es el discipulado. Eso nos lleva al mensaje de hoy y nos lleva al título, escuche ahora, para no morir espiritualmente necesitas el discipulado. Hermano, mientras nosotros estemos en la tierra, nunca llegaremos a ser de manera plena conforme al carácter de Cristo. Eso lo sabemos. Nunca estaremos tan completos que nosotros no necesitemos trabajar para parecernos a Cristo. En Romanos 8:29, un texto que leímos en el mensaje anterior y vuelvo a leerlo, dice la palabra que a los que antes, hablando de Dios y de Cristo, que los que antes conoció, hablando del Padre, también los predestinó, o sea, los guardó de antemano para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entiéndase, el principal entre muchos hermanos. Lo que quiere eso decir es que mientras estamos en la tierra, ya somos cristianos, somos discípulos o somos cristianos, ya estamos salvos, pero ahora el Señor quiere trabajar en nosotros para que el carácter de Cristo, o sea, su imagen, se forme en nosotros. ¿Y cómo sucede eso? Pues eso sucede en el discipulado, como vamos a ver. Sabemos que no vamos nunca a estar totalmente completos, totalmente plenos, totalmente llenos de Cristo, totalmente formados en Cristo mientras estemos en la tierra, porque Filipenses 1:6, el Señor hablando dice que estemos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, o sea, la obra de salvación, la obra de vida, la obra de restauración, escuche bien, la perfeccionará, y habla de un presente continuo hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Sencillo, que Dios va a estar trabajando en nosotros hasta el día que Cristo venga a buscarnos, y a partir de ese día, transformados en Cristo, ya no necesitaremos más discipulado. Pero ahora, para no morir espiritualmente, necesitas el discipulado. Nuestro pasaje principal es Mateo, quiero que lea conmigo, Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, ya leímos al principio del culto nuestro pasaje, como hacemos todos los domingos, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice Jesús hablando, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. La Reina Valera dice almas, pero es vida, debieron poner vida, porque usted no tiene un alma como algunos creen, sino que usted se convirtió en un alma cuando entró el pecado en nosotros, entonces alma es vida.
Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerda el título, para no morir espiritualmente necesitas el discipulado. Y ahí surge una pregunta, en el mismo título surge una pregunta que no vamos a evadir, sino que vamos a responder de manera inmediata. La pregunta es, ¿puede un cristiano morir espiritualmente si ya es cristiano? ¿Puede una persona que ya tiene a Cristo o que ya Cristo tiene a esa persona salvo, inscrito en el nombre, en el libro de la vida, puede esa persona morir espiritualmente? Bueno, vamos a responder con la Biblia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que no, escucha ahora, el que no permanece, el que en mí no permanece, dice el texto, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. He de decir que este pasaje que se encuentra en Juan, que vamos a entrar en él más adelante, Juan 15, donde leí el 5 y el 6, no habla de perder la salvación, pero sí habla de un desgaste espiritual, habla de una falta de comunión, habla de una falta de restauración, habla de una falta de entendimiento entre el discípulo y su padre, que es Dios. Veamos un ejemplo bíblico de cómo una persona muere espiritualmente, aunque esa persona es cristiano, es salvo, no va a perder la salvación. Rapidito pensemos la historia del hijo pródigo, que por cierto, esa no es la historia del hijo pródigo, ahí hay un título mal aplicado. Esa historia que se encuentra en Lucas es la historia del Padre misericordioso, y así debemos llamarla. No es la historia del hijo, es la historia del Padre misericordioso. Dice que este hijo, estando con el Padre, pide su herencia, y cuando el Padre se la da, ¿qué hace? Muere espiritualmente. ¿Qué es morir espiritualmente? Es desconectarse de la voluntad de Dios, del Padre, es desconectarse del llamado de Dios en uno, y uno irse, como dice la Biblia en el idioma hebreo, en orgullo, o sea, atreviéndose, que es lo que significa esa palabra, a uno hacer vida o intentar hacer vida sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, resumiendo, la pregunta es, a raíz del título, para no morir espiritualmente necesitas el discipulado. Y entonces la pregunta que queda implícita ahí en ese título es, ¿y puede un cristiano morir después que ha sido salvado? Pues ya te explicamos, ya te leímos la Biblia en el libro de Juan 15, 5 y 6, como lo dice, que el que no permanece en Cristo, o sea, espiritualmente conectado con Cristo, en comunión con Cristo, pues se secará. Y eso es secarse, eso es arder, perder la comunión con el Padre, perder la dependencia con el Padre. Bendito el nombre del Señor. Pero también tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Murió o no murió? Sí, murió espiritualmente. Dice la Biblia que él tomó sus bienes, se fue. Y dice la Biblia que él vivió perdidamente. Esa palabra es clave. Vivió perdidamente. Lo que entonces nos lleva a que el hijo pródigo, él no vivió, sino que existió. Porque el que vive perdidamente está muerto espiritualmente y no está viviendo, sino que está existiendo. Ahora, ¿puede una persona que ha aceptado a Cristo morir espiritualmente para siempre? Pues claro que no. El Padre lo va a despertar de alguna forma. El Padre lo va quizá a tirar en una cama, y en medio de la persona estar ahí agonizando, va a recapacitar, pedirá perdón y restaurará, aunque sea en el último instante de su vida, restaurará esa comunión con el Padre. ¿Cómo lo sabemos? La misma historia del hijo pródigo, que cuando él volvió en sí, cuando él recapacitó, volvió al Padre, y el Padre le recibió con un látigo. Eso fue lo que sucedió. Usted me dirá, no, fíjese, sí, fue con un látigo, pero un látigo de amor, un látigo de esperanza, un látigo de vida. No es el látigo para golpearlo. Entonces,
quede respondida la pregunta, ¿puede morir espiritualmente? Muchas veces usted y yo hemos respondido a esa pregunta, no de forma teórica como lo estoy haciendo ahora, sino que la hemos respondido con nuestro propio estilo de vida, viviendo o existiendo muertos espiritualmente por haber abandonado nuestra comunión con Dios, que es lo mismo que abandonar el discipulado. Entonces, a la pregunta que sigue, ¿por qué necesito el discipulado? La Biblia responde de manera sencilla, pero responde de manera clara. ¿Por qué nosotros necesitamos el discipulado? Pues la Biblia en el libro de Génesis 6, 5 y 6, escuche lo que dice, versión Nueva Traducción Viviente. El Señor vio la maldad, vio la magnitud, escuche esto, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dice la Nueva Traducción Viviente, para que veamos la gravedad de lo que el hombre hizo, dice, se le partió el corazón a Dios. Obvio, sabemos que Dios no tiene un corazón que se le parta, es una forma de hablar, pero aquí revela la necesidad de discipulado. ¿Qué es discipulado? Pues si dijimos que discipulado es cuando un estudiante se une a un maestro y viaja con él en una relación de enseñanza y aprendizaje para, sobre todo, absorber del maestro esas enseñanzas y su estilo de vida, dígase el carácter. Entonces sabemos que el hombre perdido aquí en Génesis 6:5 necesita el discipulado de Cristo. Cuando la persona se convierte, dice la Biblia que pasa ahora a ser hecho hijo de Dios, pero no ha habido una transformación del carácter. Cuando una persona se convierte, ha habido una transformación espiritual donde, escucha ahora, el viejo hombre convive ahora con un nuevo hombre. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es tomar nuestras vidas, depositarlas en Cristo, como dice Juan 15, ya salvo, permaneciendo en comunión con el Señor para que sigamos creciendo en nuestra comunión con Él. Entonces, ¿por qué necesito el discipulado? Porque cuando Cristo te salva, Él te restaura tu salvación, pero la imagen y semejanza que se dañó en el huerto de Edén, capítulo 3 de Génesis, entrando miedo, vergüenza y culpa a nuestras vidas, desmoralizándonos y desviando nuestra personalidad a imagen y semejanza de Dios, dañándonos, afectándonos, enlodándonos. Ahora necesitamos ser restaurados en un proceso de enseñanza, en un proceso de compartir y de transferencia de carácter. ¿Cuál es la transferencia del discipulado? El carácter de Cristo formándose en ti y en mí a través, valga la redundancia, del discipulado. ¿Es el discipulado continuo o solo una clase temporal? Lo que yo más escucho es esto. Sí, pastor, pero a mí me discipularon. Ajá, me discipularon. O sea, hablando de algo que aconteció en el pasado. ¿Y cuándo pasó? Dice, cuando yo me convertí, me dicen, eso es constante. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que me dieron unas clases. O sea, la persona deja ver que recuerda que le dieron unas clases, ni siquiera recuerda las clases cuáles fueron, pero sabe que le dieron unas clases para bautismo. Y en la iglesia, escucha bien, hermano, escucha bien, querido líder, en la iglesia hay esa falsa creencia de que cuando la iglesia da clases para bautismo, clases para membresía, eso es discipulado. Eso no es discipulado necesariamente. Esas son clases, como tú mismo lo estás diciendo. El discipulado tiene que incluir lo que ya dijimos. Tiene que haber una persona instruyéndose en una disciplina, en este caso en la disciplina de Cristo, que es el carácter de Cristo. Tiene que haber alguien enseñando y alguien aprendiendo. Tiene que haber transferencia de vida.
tiene que haber un estilo de vida, tiene la persona que estar dispuesto a abandonarse en Cristo, seguir a Cristo y seguir creciendo en Cristo. En el discipulado tiene que haber corrección, tiene que haber amonestación, en el discipulado tiene que haber disciplinas. Disciplinas no en el sentido de castigo, sino disciplina en el sentido de ejercicio espiritual para que esa persona siga creciendo. ¿Por qué? Porque para no morir, como es nuestro título espiritualmente, necesitas el discipulado. Permítame entrar entonces en mi pasaje principal, que es el pasaje que voy a terminar de predicar. Porque si le dijera que es el pasaje que voy a predicar, usted me dijera, pero ya tiene 20 minutos predicando. Sí, pues voy a continuar en lo que me resta predicando del pasaje para mostrarle que para no morir espiritualmente necesitamos el discipulado. En Mateo 11, 28 al 30, aunque en mi pantalla dice 28 al 10, no es 28 al 10, es 28 al 30, es obvio que es un error, pero somos humanos. Y por eso también el discipulado, ahí usted lo puede ver, porque cometemos errores no necesariamente lexicográficos, no necesariamente de gramática, no necesariamente de escritura. Cometemos errores que tienen, hermanos míos, incidencia hasta en nuestra vida eterna. Y nosotros cometemos esos errores. Por eso el discipulado. ¿Qué dice la Biblia? Jesús hablando en Mateo 11, 28, Él llama a que todos los que estén trabajados y cargados, que vengan a Él, que Él los hará descansar. Muchas veces nosotros cogemos este pasaje y se lo predicamos a un converso, a una persona que no es cristiana. Y no está mal. Si usted hace una aplicación, escuche bien, una aplicación de este pasaje a una persona no cristiana, usted no está haciendo mal. Ahora, ese pasaje no fue dicho ni escrito para personas inconversas. Ese pasaje, escuche bien, es un hilo de pensamiento que Jesús trae en el capítulo 10. Escuche bien cómo se da esto. Capítulo 10 de Mateo. Él elige a los 12 discípulos, versículo 1 al 4. Ahí están los 12 discípulos. Él comienza a declararle la misión de los 12 discípulos, versículo 5 hasta el 15, en el capítulo 10. Él comienza, escuche ahora, a hablarle a sus discípulos. Estoy diciendo claro, discípulos convertidos, comienza a hablarle de las persecuciones que van a venir sobre ellos. Versículo 16 hasta el versículo 25 del capítulo 10. En el versículo 26 hasta el versículo 33, Jesús le dice a ellos a quién deben temer, queriéndole decir, vienen persecuciones, pero ustedes no tienen que temer, porque yo soy el que soy, yo soy el que estoy, y él va y sigue por ahí en ese hilo de pensamiento. En el capítulo 10, versículos 34 al 39, Jesús le muestra que él ahora es causa de división. En otras palabras, Jesús le deja saber a sus discípulos, a su iglesia, que iban a tener una vida cuidados por él. No teman a más nada que no sea a él, pero ustedes yo ahora, dice Jesús, voy a ser causa de división. ¿Y qué trae la división? Trae sufrimiento, trae carga emocional, trae carga espiritual, trae cansancio. Y entonces él cierra el capítulo, no cierra, pero él en el capítulo 10, él pasa a hablarle de las recompensas, para animarlos. ¿Cuáles son las recompensas que van a tener en él? ¿Y qué sucede? Llega alguien y interrumpe a Jesús. El versículo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, escuche bien, no es que él terminó de dar las instrucciones, es que él está dando estas instrucciones y a sus 12 discípulos dice, estoy en Mateo 11:1, dice que él se fue de allí a predicar a otras ciudades y al oír Juan en la cárcel, y ahí narra que Juan en la cárcel escuchó que Jesús estaba predicando, entonces Juan mandó emisarios donde Jesús para decirle, yo estoy preso, yo estoy cansado, yo estoy cargado, yo estoy aquí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús sigue predicando y en ese contexto de hablarle a cristianos, a creyentes, Él le dice a sus cristianos, a sus creyentes, a sus discípulos, o sea,
a usted y a mí, que cuando estemos cargados, si es que estemos cargados, que vengamos a Él. Y fíjense cómo dice, venid a mí. Cuando uno busca ese término en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, Jesús está diciendo, escuche ahora, avancen hacia mí, quédense conmigo. Dígame usted si eso que Jesús dice ahí no es lo mismo que está diciendo en este lugar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eso es el capítulo 15 de Juan, versículo 4. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 15 de Juan, él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es el mismo llamado que está haciendo Jesús en Juan, es el mismo llamado a sus hijos, a sus discípulos, a usted y a mí. Venid a mí. ¿Sabe el significado final? Cuando tengas un problema, no te centres en el problema, no te enfoques en el problema, ni siquiera te enfoques en ti, sino que avanza hacia mí y permanece en mí. Eso es lo que dice Mateo 11, 28 en el idioma original en que se escribe. Y él dice trabajados. La palabra trabajados es los que están cansados mentalmente, tensos, llenos de estrés, sin fuerza para la batalla, porque han batallado tanto, han luchado tanto que ya no pueden hacer más nada. Pues él le dice, los que están así, o sea, los que están en mí, pero están así, tanta batalla, tanta persecución, tanta lucha, entonces ustedes vengan a mí. Y habla de los que están cargados, además de trabajados. Aquí la palabra es sencilla. Es aquellos que están llevando cargas, pero no son cargas que han elegido. Son cargas que le han sido impuestas. Son cargas del enemigo. Vuelvo al hijo pródigo. Esas cargas no eran que él las había tomado. Él tomó una decisión, y escuche bien, y a consecuencia de su decisión desconectada de la voluntad de Dios, le impusieron cargas de pobreza, cargas de miseria, carga de insomnio, carga de falta de relaciones sanas, todo tipo de carga que no son las cargas que usted elige en un momento, sino, escuche ahora, carga, resultado de nuestra falta de discipulado en el Señor. Eso es lo que significa cargado ahí en el texto griego. Y casi concluyendo, él dice que cuando vengamos a Él, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a declarar, como hay muchos que dicen, yo declaro. Tú puedes declarar todo lo que quieras, pero hay un proceso. Cuando vienes a Él, tú no vienes a Él para celebrar. Tú vienes a Él para soltarle las cargas que has traído. Y entonces dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y saben ustedes, todo cristiano que ha oído predicar de esto sabe que en la Biblia el yugo es el yugo de la palabra. Es la palabra de Cristo que ahora es cambiada por la carga que teníamos, la carga impuesta por el diablo, la carga impuesta por los problemas. Ahora es cambiada esa carga por el yugo de Cristo, que es su palabra. Y dice Cristo, escuche bien, que aprendan de Él, que Él es manso y humilde. Que Él está diciendo, mírenme a mí, cómo yo cargo el yugo de mi Padre, el yugo de la palabra. Yo soy el portador de la palabra. Yo mismo soy la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Juan 1:1. En el principio era la palabra, logos en el griego era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea, como el principal del Padre, es lo que está diciendo. Entonces, este pasaje de Mateo 11:28 al 30, aunque usted no lo había entendido antes, habla, escuche bien, de que para no morir espiritualmente necesitas el discipulado. Porque tú no puedes llegar a Cristo y tomar la palabra y ponértela como si fuera un traje, como si fuera un suit que tú te vas a poner. La palabra tiene que ser impartida, y tiene que ser impartida por hombres y mujeres que somos portadores de la palabra. Y cuando digo portador, para distanciarme de estos movimientos que hay, somos portadores, es que estamos estudiando la palabra
y estamos luchando en nuestro mejor esfuerzo por cumplirla. Eso es lo que yo quiero decir con portador. Entonces este texto dice, voy a resumir porque voy a comenzar a concluir. Este texto dice, este pasaje: tú estás cansado por cargas que te han impuesto, que no son las cargas que tú elegiste, son cargas consecuencia de tus decisiones o de tu vida, son cargas por la falta de discipulado. Ven a mí, te las voy a cambiar. Voy a tomar tus cargas, las voy a deshacer, porque yo vine a deshacer las obras del diablo. Y entonces te voy a cargar, pero te voy a cargar con mi palabra. Y para que no te quejes, para que no digas que no te vas a discipular, que no entiendes lo que es, mírame a mí, soy manso y humilde, acepté llevar la carga de mi Padre, la carga de su palabra, la carga de su misión. Y entonces él concluye, como voy a concluir yo también en el versículo 29, él diciendo que si ustedes aprenden de mí, hacen lo que yo les digo, es lo que quiere decir. Él dice, así hallaréis descanso para vuestras vidas. Y cierra haciendo una declaración que es la más importante de este pasaje, porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Conclusión: para no morir espiritualmente necesitas el discipulado. La palabra de Dios, que es la carga que Él quiere que tú lleves, no es una carga pesada. De manera que te invitamos en esta mañana, te invitamos en esta hora, te invitamos a que si no estás siendo discipulado, discipulada, corras hasta tu pastor y le diga, yo ruego en nombre de Cristo que me disipule, porque en este pasaje de Mateo 11:28 se me invita a venir, a descansar en Él, pero también a soltar la carga y coger el yugo de Cristo para ponérmelo, un yugo que yo elijo, pero un yugo de amor y de esperanza. Y dice que así voy a hallar descanso para mi vida. Pastor, yo quiero descanso, yo quiero discipulado. Pídelo, pídelo. Y voy a decirte algo y con eso voy a cerrar. Si en la iglesia donde está no tienen un sistema de discipulado o no van a comenzar un sistema de discipulado, es muy probable que tú estés en un kiosco, no en una iglesia, porque la iglesia y el discipulado van de la mano. ¿Dónde dice eso? Mateo 11:28 al 30, pero mejor todavía, Mateo 28:18 al 20. Padre, gracias. He predicado.